Gloria a Dios, bendiciones para todos en este nuevo año 2026, deseándoles a todos un feliz año nuevo y que sea un año lleno de cumplimiento de promesas, de alcanzar metas, y un año en el cual empezando debemos entrar renovándonos en el Señor, renovando fuerzas, de modo que es un año de bastantes retos, un año en que hay que estar orando y perseverando, porque los tiempos se siguen acortando y los acontecimientos siguen su rumbo, y vamos en la ruta que estableció el Señor sobre estos tiempos finales. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujefuentes, adscrito al ministerio de la Iglesia Internacional aquí Virreina, pastoreada por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo de Solano, a quien les enviamos un afectuoso saludo, lo mismo a toda la congregación, y también a mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, a mis hijos Shirley, Brian, Grey Paola, Marco David. Su programa Voz del que clama en el desierto lo pueden ver y sintonizar a través de su emisora Bellavista Inspiración en los 103.6 de la FM en el dial, y a través de los canales de Facebook Live, YouTube, Instagram, y también aparte de estas predicaciones, de estos mensajes, los puedes también ver y escuchar a través de la plataforma de TikTok. De modo que empezamos este nuevo 2026 con más ganas, con el ánimo de seguir predicando el Evangelio del Señor, buscando pues esa renovación de fuerzas que ha prometido el Señor a todos los que le siguen, y diciéndolo a todos ustedes, gracias por estar allí siempre fieles, esperando el programa para compartir allí de la mesa del Señor. Vamos entonces a continuar, y vamos a estar orando inicialmente antes de iniciar con la continuación del tema que dejamos el miércoles anterior. Por lo cual les solicito que cierren sus ojos e inclinen su cabeza en reverencia al Señor. Miren su rostro. Padre celestial, amado Dios, bendito y alabado sea tu santo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y el nombre de tu poderoso y glorioso Espíritu Santo. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. En ti no hay variación alguna, Señor. Señor, tú eres el dador de la vida, el creador de todo lo que existe. Tú eres Dios en los cielos, Dios en la tierra, y eres nuestro único Dios, el Dios viviente, el Dios verdadero, el Dios que nos ha dado la vida y nos ha sostenido. Tú eres el Dios que nos da sanidad, que entregó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, que murió Jesús por cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna, y resucitó al tercer día para que nosotros también pudiéramos vencer la muerte a través de su resurrección. Gracias, Señor, te damos en esta hora por este nuevo año 2026 en el cual comenzamos hoy actividades, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos has sostenido, porque nos has dado salud. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta emisora Bellavista Inspiración, por el hermano John Gámez y su familia. Gracias, Señor, por esta maravillosa audiencia que tú nos has dado, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por tu palabra,
Gracias, Dios. Y en esta hora, Señor, también te pedimos perdón por todo pecado con el cual nosotros te hayamos ofendido, Padre, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Dios, y síguenos dando fuerzas, Dios mío, para evitar, Dios mío, la tentación y el pecado, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, tú eres nuestro único Dios, el Dios viviente, el Dios verdadero Dios. Tú eres, Dios, nuestra esperanza. Tú eres, Señor, el lirio de los valles, la estrella resplandeciente. Tú eres la verdad, Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Y te pedimos que tu Espíritu Santo siga con nosotros, Padre, y con todos ustedes que están escuchando este programa, Dios. Y te pido, Dios, en este día, en esta hora, Dios mío, que sea usted sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, proveyendo empleo para los que no lo tienen, Dios amado, en el nombre de Jesús, llevándose toda carga, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que nos sigas dando fuerzas, que nos renueves, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sigue renovando fuerzas, Dios mío. Padre, danos inteligencia, sabiduría, para seguir, Dios mío, tu camino, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido fuerzas nuevas, Dios amado, para todo el pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, para tu iglesia, Padre, porque, Dios mío, necesitamos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Dependemos de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Revélate a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, y revélate también a aquellos que hasta hoy, hasta el día de hoy, todavía no te aceptan o no te conocen, Padre, en el nombre de Jesús, poniendo en ellos arrepentimiento genuino, Dios mío, para que alcancen de ti misericordia, salvación y vida eterna. Padre, gracias. Ponemos las actividades de este 2026 en tus manos, Dios mío. Entregamos este año a ti, Dios mío, para que seamos guiados por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea usted revelándonos, Dios mío, de acuerdo a tu voluntad, Padre, y que hagamos, Señor, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor. Entregamos este año a ti, Dios mío, para ser guiados por ti, Señor, en todo. Guía nuestros pasos, guía nuestros pensamientos, guíanos en todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, en esta hora reprendemos todo espíritu ladrón que se quiera robar la semilla, todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús, toda falta de fe, la declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús, y nos cubrimos, Señor, con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En el programa anterior empezamos un tema que titulamos Renovando Fuerzas. Ese fue el tema con que terminamos el año y es el tema con que vamos a continuar y es el tema con que vamos a empezar este año, porque debemos entender que ha terminado un ciclo o una etapa y necesitamos empezar otro año, pero necesitamos tener fuerzas nuevas para continuar. La carrera continúa, la carrera en Cristo Jesús continúa y para eso necesitamos estar renovando fuerzas. Y quien nos puede renovar las fuerzas es nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Entonces, habíamos, para ir enlazando lo pasado con esto que vamos a empezar a continuar hoy, habíamos dicho que estábamos viviendo tiempos donde el agotamiento emocional, físico y espiritual estaban afectando a muchas personas.
cosas como las guerras, el desempleo, la inseguridad, los rumores de crisis global y los problemas personales van dejando sin energía a la gente a medida que van transcurriendo el tiempo, que muchos se sienten que no pueden más. Les decía que inclusive en la iglesia hay creyentes que sonríen, tú los ves sonrientes, pero que realmente están desgastados por dentro. Y entonces llegamos a un versículo bíblico en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 28 al 31, que los vamos a leer nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios que está con nosotros aquí y también con todos ustedes. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su poderoso y glorioso Espíritu Santo. Dice así, Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el texto base de este estudio que empezamos el miércoles anterior. Entonces, decíamos, y dice la palabra, que nuestro Dios no se fatiga, no se rinde y tampoco se olvida de los suyos. Entonces, entramos a ver cómo hacíamos o cómo podíamos renovar nuestras fuerzas y confiar en el Señor en medio del cansancio, del dolor y de la incertidumbre. Y decíamos, de acuerdo al versículo 28 del texto que acabamos de leer, que Dios no se cansa y que Dios no se fatiga. Esto nos da a nosotros una garantía de que siempre vamos a poder contar con el Señor. También les decía allí que su entendimiento es infinito. Por eso cuando usted llega a Dios, Dios va a entender cualquier situación que a nosotros se nos presente. La mente de Dios es infinita, no es como la nuestra, que es una mente finita, o sea que tiene límites. Y hablábamos que Él ve todo lo que nosotros no podemos ver. Que en el camino del Señor, en Él, no hay confusión ni error en los caminos que Él traza para nosotros. Y aunque no entendamos, Dios siempre está obrando en favor de nosotros. Hablábamos también que la fuerza de Dios nunca disminuye. No tiene límite de energía y no tiene límite de poder. El poder de Dios es ilimitado. Nunca se va a cansar porque tampoco tiene límite de energías. Y que teníamos que tener algo claro, que es que Dios no se fatiga ante nuestras peticiones constantes. Tenemos Dios 24/7. Y Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Aun cuando otros se cansen de nosotros, Dios nunca se va a cansar de nosotros. Decíamos también que su soberanía, o sea, como rey, su soberanía está activa hoy, mañana y siempre. Va a estar esa soberanía de Dios siempre activa. Dios sigue reinando sobre las naciones. Nada lo sorprende, ni nada va a tomar a Dios desprevenido. Por eso,
podemos entregarle nuestras cargas a Dios con confianza, con confianza. También, de acuerdo al texto que leímos, también hablábamos que Dios da fuerzas al que no la tiene, de acuerdo al verso 29 de Isaías 40. Y decíamos que este versículo es una promesa para quienes se sienten al borde del colapso, de lo que quieren de pronto dicen, ya no doy más de aquí, hasta aquí llegué. Entonces, este versículo es una promesa para todas aquellas personas que se sienten que ya se acabaron. La palabra nos enseña que Dios no rechaza al débil, al contrario, Dios lo sostiene. Él no da solo palabras de ánimo, sino que nos da un poder real. Renovar fuerzas no es algo emocional, es una obra sobrenatural que viene del Espíritu Santo de Dios. También hablábamos que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Esas debilidades las experimentó Pablo allí en su debilidad, y eso lo pueden estar viendo allí, como ya lo leímos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. De modo que cuando no podamos más, ahí Dios actúa con mayor poder. Cuando decimos nosotros, hasta aquí llegué con mis fuerzas, ahí entra Dios a trabajar, a darnos la mano, a levantarnos. Y también explicábamos que la debilidad no es un fracaso. La debilidad no es un fracaso, es la oportunidad para ver la gloria de Dios. Y quedamos en un punto que hablábamos, que dice que Dios nos fortalece para continuar la carrera. Nos da nuevas fuerzas para seguir corriendo. Y también hablábamos y llegamos hasta este punto que dice que no estamos solos en la batalla diaria. Dios prometió que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, si usted se apropia de esto, de esta promesa de que Dios va a estar con nosotros hasta el fin, usted tiene que entender que todos los días, Dios está contigo sin importar las circunstancias, pero Él va a estar ahí. Él renueva, Dios renueva nuestra pasión por servir y vivir para Él. Vamos al libro de segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de ¿qué? Y de dominio propio. O sea que allí encontramos que Él nos va renovando nuestra pasión por servir y vivir para Él. Nos ha equipado de una forma tal que vamos a poder continuar la carrera que llevamos hacia Él. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que la ayuda que Dios nos da no se basa en méritos humanos, no se basa en nuestros propios méritos o en nuestros merecimientos. La ayuda que Él nos da, nos las ofrece por gracia, por gracia. Y de ese tema de la gracia ya hablamos anteriormente. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9.
Efesios. Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando hablamos de un don, es un regalo. Dios lo da porque quiere hacerlo. Y decíamos cuando hablamos de la gracia, que es un don inmerecido que nosotros tenemos porque a Dios le plació entregarnos. ¿Qué pasa? Que hay que clamarle a Dios con sinceridad. Porque el que clama con sinceridad va a recibir respuesta. Vamos al libro de Salmo, capítulo 34. Salmo 34, versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. De modo que el que clama con sinceridad recibe respuesta. Cuando usted obra en justicia, vas a recibir respuesta de Dios porque Dios oye. Dios oye. Ahora, no importa cuántas veces caigamos, Dios puede levantarnos. Ojo, no importa cuántas veces caigas, pero cuántas veces caigas, usted tiene que arrepentirse de una manera genuina, con verdad, apartarse del mal camino, apartarse del pecado, y entonces alcanzarás de Dios misericordia. No es que usted peque, cualquier clase de pecado que sea, y usted hay consciente de que pecó, y como la Biblia dice que si pedimos perdón, Dios nos perdona, usted tiene que reconocer realmente el pecado, arrepentirse realmente del pecado para que Dios te perdone y alcance misericordia. No es, yo pequé, ahora voy y me arrodillo y le digo a Dios que me perdone y tal, que me arrepentí y listo. No, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos desde antes que los tengas. Por eso es que tiene que ser un arrepentimiento genuino, verdadero. Y entonces cuando sea un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, sincero, entonces Dios sí te va a perdonar cuantas veces caigas. Dios puede hacerlo, porque Él es soberano, Él es Dios. Otro punto, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Volvemos al libro de Isaías, al libro de Isaías 40. En el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan. ¿A quién? A Jehová. Espera que Él haga. A veces queremos que Dios haga las cosas en nuestro tiempo. Y tenemos que aceptar y reconocer que no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Muchos dirán, pero es que está tardando mucho, yo estoy
orándole hace un año. En ese año que ha pasado, Dios está trabajando en ti, en tu falencia, para poder renovarte y para poder levantarte. Hay tratamientos que pueden dar un efecto inmediato y otros que necesitan ir evolucionando paso a paso, ir reparando, ir restaurando, hasta que el Señor lo deje otra vez perfecto. Este versículo es uno de los versículos más poderosos para todas aquellas personas que se sientan cansados, agotados, gastados. Aquellos que están diciendo, no, hasta aquí llegué yo, ya no doy más, no puedo esperar más. Sí puedes esperar, sí puedes esperar. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. En medio de tu circunstancia difícil, Dios está ahí. Cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el hecho, la razón, Dios está ahí. Que no entendemos, ok, no entendemos porque nuestra mente es finita. Ahora, no se trata de esperar pasivamente, sino de una esperanza activa y confiada en el carácter de Dios. ¿Cómo así? Que no se trata de esperar pasivamente. Usted está pidiendo un empleo, está desempleado. Usted está desempleado. Y le está diciendo a Dios, Dios mío, provéeme un empleo. Y usted no se puede quedar sentado en la casa esperando que lo vengan a buscar. Usted le está pidiendo a Dios un empleo, pero usted también tiene que hacer lo suyo. Presentar sus hojas de vida, su currículum, hacer solicitudes, para que Dios, entre todas las hojas de vida, o currículum o solicitudes que usted haga, Dios escoja cuál es la que más conveniente para ti. Entonces, eso es ser una fe activa. Oro, pero yo también tengo que hacer lo mío. Tengo que presentar cosas, tengo que hacer, tengo que moverme, tengo que diligenciar. Esa es una fe activa, o una esperanza activa. Tengo 30 hojas de vida. Dios, ya presenté las hojas de vida, ya presenté las solicitudes, el currículum, como le quieran decir. Escógeme el mejor, el que se adapte mejor a mí, el que tú crees que es bueno para mí. Y entonces ahí Dios se va a glorificar. Pero usted está buscando, usted dice que usted está buscando empleo y ora por un empleo, pero no hace nada por encontrar uno, por hacer las solicitudes. Entonces, hermano, eso no es una fe activa. Tiene que confiar en el carácter de Dios. Esperar en el Señor es una decisión diaria que trae frutos eternos. ¿Por qué? Porque usted está creando dependencia en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros entendamos que en Él está todo. En Él está nuestra vida, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro sustento. Todo está en Él. Todo depende de Él. Y si usted entiende esto, usted, esa decisión diaria, sobre todo los que viven del día a día, podemos entender esto. Que esto quiere decir confianza, se traduce en confianza en Dios. Y esto trae frutos eternos. Depender, esto es depender de Dios. Y cuando usted aprende a depender de Dios, usted ve la mano de Dios y la obra de Dios a diario en tu vida. Esperar no es perder el tiempo en el Señor. Esperar a Dios no es perder tiempo.
Esperar en Dios va a fortalecer nuestra fe. Si nosotros vamos a esperar en Dios, creyendo, va a fortalecer nuestra fe. Mira, muchas veces nos ponemos a esperar algo y Dios nos sorprende con algo mejor. ¿Por qué? Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo mejor que nosotros necesitamos. A veces estás pidiendo algo limitado y Dios, dentro de su poder ilimitado, te puede y te va a dar algo mejor de lo que tú estabas necesitando. Mejor. Dios te sorprende, Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Ahora, Él actúa en su tiempo. Él no actúa en nuestro tiempo. Vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 3. Libro de Eclesiastés, versículo 3. El capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En el versículo 1 de Eclesiastés capítulo 3 dice también: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Él actúa en su tiempo, que no es el mismo tiempo de nosotros. Dios sabe cuándo realmente nos va a entregar aquello que necesitamos. Él sabe por qué, cómo y cuándo. ¿Qué pasa con la espera? Pues realmente casi, yo creo que a ninguno nos gusta esperar, pero en la espera, Dios moldea nuestro carácter y nos va ahí, nos va suavizando, nos va dando lija, esmeril dirán en otras partes, nos va moldeando, nos va suavizando y nos va moldeando el carácter mientras nosotros esperamos. Es difícil, no es imposible, y ese tiempo lo utiliza Dios para moldear nuestro carácter, aprender a esperar. ¿Qué dice el libro de Santiago capítulo 1? Santiago 1, versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia. Necesitamos paciencia. De pronto alguna vez nosotros no nos hemos detenido a pensar toda la paciencia que ha tenido Dios con nosotros. ¿Cuántas veces nos predicaron la palabra y la rechazábamos?
o la escuchamos y simplemente la dejábamos pasar porque estábamos en amistad con el mundo. ¿Cuántos años pasaron desde que nos predicaron hasta que nos convertimos y aceptamos la palabra de Dios? Dios nos esperó. Pero nosotros no queremos esperar. Nosotros queremos todo ya, porque estamos en una generación, estamos en una época, en una era, en donde todo es instantáneo. Todo es instantáneo. Todo es ya. Todo es ya. Dice la palabra que volaremos como águilas, como las águilas. Una comparación. Todos sabemos que uno de los métodos que Dios utiliza para enseñarnos es a través del símil o la comparación. Dios hace unas comparaciones con las cuales ilustra la enseñanza. Siempre Dios toma ejemplos naturales para explicarnos cosas sobrenaturales. En esta vez también tomó un ejemplo natural para explicarnos algo espiritual. Dice, volaremos como las águilas. Y si nosotros empezamos a estudiar a las águilas, encontramos muchas enseñanzas en las águilas. Pero una de ellas es que el águila se eleva sobre la tormenta. El águila no huye de la tormenta, la enfrenta y le pasa por encima. Esas son las águilas. O sea que no le huyas a la tormenta. No le huyas al problema, enfrenta el problema y vas a pasar por encima de él. Pero acuérdate que tienes que ir acompañado de Dios. Con tu fe puesta en Él. Cualquiera sea la circunstancia, vas a pasar por encima de ella. No vas a huir, porque entonces vas a ir tú adelante y la tormenta atrás. Tú adelante y los problemas atrás. No te puedes esconder porque la tormenta toca la puerta. Tu problema te va a tocar la puerta. Tienes que enfrentarlo de la mano de Dios y te vas a elevar y vas a pasar por encima de la tormenta de turno. Los creyentes podemos vivir por encima de las circunstancias. Vamos al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pase lo que pase, busquemos la orientación de Dios. Busquemos en oración a Dios para que nos dé la salida. Y cuando nos dejamos guiar por Dios, vamos a obtener la victoria. Vamos a poder vivir y pasar por encima de las circunstancias que se presenten. Dios nos va a dar una perspectiva celestial cuando esperemos en Él. Vamos a poder correr y no nos cansaremos. No es una carrera fácil. No es una carrera fácil. Esto es una carrera de obstáculos.
llena de mucho público, porque los que no están en Cristo pasan demasiada dificultad, pero cuando estamos en Cristo vas a tener un estadio lleno de público esperando a ver si puedes o no puedes, pero con Cristo todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La carrera no es fácil, pero las fuerzas a los que creen en Jehová vienen de lo alto, vienen de arriba. Las fuerzas vienen de lo alto. Miremos en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La fuerza viene de arriba. Él es el que nos da las fuerzas. Dios no promete que no correremos, sino que no nos cansaremos. No que no correremos, sino que no nos cansaremos. Libro de Salmos, capítulo 18. Salmos, capítulo 18. Versículo 29. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. ¿Ve? Cuando Dios va con nosotros, todo lo que podemos nosotros hacer. Quien confía en el Señor no se detiene por miedo ni por fatiga. Quien confía en el Señor no se detiene por miedo ni por fatiga. ¿Cómo así? Que ya no das más, que ya me cansé. Estás en la obra y no quieres seguir. Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dios te da fuerza. Dios es el que nos alienta a seguir adelante. Él es el que nos da esa renovación que necesitamos en este momento. Si confías en el Señor, no te puedes detener. No te detengas por miedo ni por fatiga. Tal vez estás enfrentando agotamiento, desánimo o una lucha que parece no tener fin. A veces sales de una cuando estás en otra. Te estás preparando. Pero el mensaje de Dios ahí en el libro de Isaías 40, del 28 al 31, que leímos como texto base de esta enseñanza, es claro. Dios no se cansa. Dios da fuerzas. Y Dios renueva a los que esperan en Él. No tienes que hacerlo solo. No vas a enfrentar solo las situaciones que estás pasando. No tienes tampoco que fingir que están bien. No tienes que hacerlo. Puedes venir tal como estás y dejar que el Señor sea quien te fortalezca. Hoy es el día de levantar alas como el águila, de correr sin agotarte, de caminar sin desmayar. Y es el día para decidir confiar y esperar en Él para arrancar esta etapa de este nuevo año que apenas comienza. Necesitas renovarte, recargarte de palabra. Por eso vimos que en esta enseñanza de renovados, de tener nuevas fuerzas, visitamos muchos versículos bíblicos
que te dan la certeza, que te dan la esperanza, que te dan la fuerza, que te dan esa renovación que necesitamos para vencer también en este año, para llegar a la meta, para llegar triunfantes en el Señor. Decide confiar y esperar en Dios. No estamos llamados a vivir con nuestras propias fuerzas. Estamos llamados a vivir confiando en un Dios que no se fatiga y que no se rinde, ni se va a rendir. Isaías nos demuestra que cuando más débiles nos sentimos, más oportunidad hay para ver el poder de Dios. Acuérdate que Él se manifiesta en nuestra debilidad. Renovar fuerzas no es una frase bonita, no es una frase de cajón, no es una muletilla, es una realidad que experimenta todo aquel que espera y cree y confía en el Señor. Hoy es el momento de detenernos, mirar al cielo y decir: Señor, renueva mis fuerzas. Yo he decidido esperar en ti. De modo que, nuevamente, en posición para arrancar otra etapa más y arrancar con fuerzas el nuevo año y comenzar con nuevas fuerzas, renovados todos en el poder de Dios. Ha sido el mensaje de fin y de principio de año. De modo que para poder arrancar esta nueva etapa, debemos estar renovados en el poder de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Yo quiero hacer una oración.